Compañeras, compañeros, bueno, afortunadamente somos muchas, pero les pedimos que en la medida de lo posible tomen asiento, si hay alguna silla disponible, quienes permanezcan de pie si lo pueden hacer más pegadas hacia las paredes, cosa de no obturar la visibilidad de nosotros, nosotros. Perdón, momento selfie. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides. Ante todo, muchísimas gracias por acercarse a este importante acto de lanzamiento, de refundación. Queremos agradecer especialmente a la Federación Gráfica Bonaerense y a la diputada nacional María Rosa Martínez, que nos recibió amorosamente para poder realizar este acto en un sindicato con la importancia política que tiene para nosotras y nosotros, las feministas, habitar este tipo de espacios. María Rosa, por favor, si se quiere acercar un minutito a dar la palabra. Muchas gracias y recibámosla con un aplauso de vuelta. Hola, muchas gracias. Bravo, Vicky. Muchas gracias a ustedes, María Elena. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, recontra bienvenidas a todos. La verdad que para nosotros y nosotras es un honor que estén aquí en la Federación Gráfica Bonaerense y que haya muchas mujeres trabajadoras, sindicalizadas, diputadas, como Moni que anda por ahí, Claudia que anda por no sé dónde, Claudia Perugino y compañeras de todos los espacios políticos. La verdad que es un momento bien difícil. Yo decía recién, justamente hoy, nuevamente Milagros es acosada, hostigada, allanada en su domicilio. Siento un dolor enorme, creo que es un hecho de deshumanización total que nadie, más allá de su posicionamiento político, podría estar de acuerdo. Creo que estas son las cosas que las mujeres tenemos que batallar. La humanidad no se puede perder, por más que haya mil explicaciones mentirosas y barderas del represor Morales. La humanidad tiene que ser un signo de nuestra batalla en contra de este partido judicial que nos hace tanto daño y que sigue escondiendo el intento de magnicidio a Cristina y la complicidad política y económica del poder macrista. Así que bienvenidas, las escuchamos, queridas. Muchísimas gracias, María Rosa. Resulta indispensable, como decía la compañera, expresar el repudio y la preocupación por la represión y la situación política de Jujuy y la violencia que se está viviendo contra el pueblo jujeño. Esto es parte de un plan de persecución política y judicial a líderes de la oposición en el marco de la sanción de una constitución provincial fuertemente represiva para el pueblo, los derechos y las garantías del pueblo jujeño. Así que nos sumamos a las palabras de la compañera. Y lo que nos trae a la sede de este sindicato es la presentación de la campaña por la reforma judicial feminista, así que sigamos con ese aplauso, se los pido, en agradecimiento y en abrazo colectivo a las casi 400 organizaciones que a nivel nacional y federal integran esta indispensable y urgente campaña. Desde una mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos, la demanda por una reforma judicial feminista es urgente. Necesitamos una justicia que tenga perspectiva interseccional, antipunitivista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en una clave de derechos humanos. Los movimientos feministas, organizaciones sindicales y de derechos humanos reunidas de manera federal hemos conformado esta campaña nacional por una reforma judicial feminista. Las denuncias por mal desempeño a jueces y juezas patriarcales, la falta de regulaciones que preservan la vida de las mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, su revictimización y la criminalización
tanto de mujeres y madres protectoras como de personas del colectivo LGTBQ y más, la ausencia de perspectivas de géneros en procesos, las sentencias del Poder Judicial que perpetúan esa violencia, la corrupción y complicidad patriarcal en el sistema de justicia nos llaman a organizarnos de manera urgente a lo largo y ancho de todo el país. En el año 2021 llevamos adelante un foro federal virtual por una reforma judicial feminista entre más de 200 organizaciones. Allí revisamos y registramos las numerosas violencias que sufrimos dentro del Poder Judicial, las mismas que ese sistema reproduce, imparte y profundiza. Luego, en el año 2022, pudimos encontrarnos entre más de 200 asistentes, compañeras y compañeros en el taller por la reforma judicial feminista, dentro del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias que se desarrolló en San Luis el año pasado. Una de las principales conclusiones giró en torno al diagnóstico del Poder Judicial, un poder que fue definido como clasista, racista y deshumanizado. La gran mayoría de los participantes hicieron referencia a la existencia de una casta judicial privilegiada, compuesta principalmente por varones cis, blancos, heterosexuales y que defienden intereses de las minorías privilegiadas y los grupos económicos. Esta casta está compuesta principalmente por una familia judicial, entrecomillada por supuesto, esa que tanto vemos en la cotidianidad de nuestro trabajo y que permite la inclusión en puestos laborales a familiares directos, allegados, amistades. Y justamente el ingreso democrático al sistema de justicia es una herramienta que hasta ahora solo incorporaron los ministerios públicos, Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal, y que fue también una de las principales demandas que se expresaron el año pasado en ese taller en San Luis. Este Poder Judicial se esconde detrás de sus cargos vitalicios y detrás de sus exenciones impositivas, privilegios que alejan a sus funcionarios, funcionarias y funcionarias, aunque los hay pocos estos últimos, de las realidades del pueblo, especialmente de las clases populares, las que vemos en las decisiones tomadas a espaldas de la sociedad y en contra de los intereses de las mayorías. La distancia y la ajenidad entre les operadores de justicia y quienes vamos a reclamar por nuestros derechos fomentan la desconfianza. A esto se suma el críptico lenguaje de los tribunales, los tiempos prolongados o eternos para tomar decisiones y la presencia de fuertes estereotipos de género, que se agravan al combinarse con factores de raza, clase, que hacen que hoy el Poder Judicial sea aquel en el que menos confía la ciudadanía. La máxima expresión de este escenario ocurre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano de poder judicial de nuestro país, encabezado por 4 varones cuyos fallos reproducen discursos jurídicos machistas, racistas y clasistas. Estas figuras son las responsables de la proscripción de la vicepresidenta y compañera Cristina Fernández de Kirchner y de la persecución política a referentes, entre ellas mujeres dirigentes y periodistas feministas. Además, son el poder ejecutor del lawfare en nuestro país, utilizado para adoctrinar, disciplinar y amedrentar a las figuras políticas que desafían al poder económico y promulgan medidas en favor del pueblo. Este preocupante diagnóstico colectivo respecto del mal funcionamiento del sistema de justicia, las dificultades en el acceso a la justicia de mujeres, diversidades e infancias y la utilización del Poder Judicial para atacar a la democracia nos ha llevado a organizarnos, convencides de que este es el momento de actuar. Con la convicción de que somos los feminismos quienes tenemos la fortaleza, la potencia y la legitimidad necesaria y suficiente para instalar este debate público y ser el sujeto político capaz de llevar adelante estas reformas, que no son otra cosa que el fortalecimiento del sistema democrático. Sostenemos que la reforma judicial feminista es urgente y necesaria, porque el tiempo es ahora. Es imprescindible para que la reforma judicial feminista
Es imprescindible para que la reforma judicial feminista sea una realidad efectiva la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por juicio político y la democratización del sistema judicial. Es imperiosa e imprescindible su transformación, ya que a través de sus sentencias baja en línea política que impacta en los juzgados nacionales y federales de todo el país, incluyendo las Cortes Supremas provinciales que la imitan, lo que resulta peligroso para la democracia. Esta Corte Suprema no solo conduce y organiza, sino que también disciplina al resto del Poder Judicial y persigue políticamente a los y les dirigentes. Asimismo, la reforma judicial requiere de una real democratización del sistema de justicia. Esta busca garantizar el acceso igualitario, promover la participación ciudadana en el sistema judicial y fortalecer los principios democráticos en la administración de justicia. Implica ampliar y profundizar la democracia en el ámbito judicial, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad y la igualdad. En estos términos es fundamental que se contemple la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en el ingreso igualitario. Esto a fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, contemplando el acceso equitativo a tribunales y los recursos legales y, por tanto, en faz de un ingreso laboral en la calidad de los trabajadores y las trabajadoras judiciales. Actualmente se encuentra vigente la Ley de Ingreso Democrático, donde el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa han reglamentado e implementado en sus ámbitos. Sin embargo, por intermedio de la Corte Suprema, el Poder Judicial nunca reglamentó la ley, porque de hacerlo, ¿dónde trabajarían los hijos, hijas, sobrinos, hermanas de los magistrados y magistradas si no podrían darle un carguito en su fuero? Esa es la primera consecuencia inadmisible para la corporación judicial. Y la segunda consecuencia del ingreso democrático es el ingreso de personas ajenas a esa élite que han forjado meticulosamente por décadas y décadas. El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos impulsa a sumar las demandas feministas ante las máximas autoridades del sistema, responsables directas de la corrupción en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Los fallos benefactores a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y la deshumanización que ejercen cotidianamente los jueces de la Corte Suprema buscan revertir la ley de interrupción voluntaria del embarazo que conseguimos con lucha y organización, condenar a referentes políticos populares, como ocurre y como mencionábamos con el caso de Milagro Sala, presa política del régimen de Gerardo Morales en Jujuy, e impedir procesos electorales como en San Juan y Tucumán. La Corte de los Cuatro atenta contra las instituciones, la democracia y los derechos humanos fundamentales. Sus decisiones legitiman la arbitrariedad, la corrupción y la ilegalidad frente al resto de los tribunales federales, nacionales y provinciales. Son un mensaje implícito para el pueblo. Con esta Corte no hay justicia y los derechos humanos están en riesgo. Por eso, desde este espacio, acompañamos el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y exigimos el esclarecimiento de los hechos para garantizar la democracia. Nuestro país necesita una Corte que defienda los intereses del pueblo. Y les pido un aplauso. Reclamamos una reforma judicial que garantice el pleno acceso a la justicia. No, disculpen. Se me corrió el documento y me envalentoné con el acceso a la justicia. La campaña nacional por una reforma judicial feminista nace desde nuestros consensos y desafíos. Estamos comprometidas, comprometidos, comprometidas colectivamente a reclamar la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial y su buen funcionamiento. Sin justicia no hay garantía de derechos.
Invitamos a todas, todos y todes quienes se hayan sentido desamparados, desamparades por el Poder Judicial, quienes hayan acudido en búsqueda de un servicio de justicia y solo hayan encontrado demora, desigualdad y violencia institucional a nivel nacional o provincial, a que se reúnan y formen parte de esta campaña nacional abierta a plantear esta demanda para que forme parte de las agendas electorales este 2023. Y también tenemos, como si esto fuera poco, algunas de las propuestas y desafíos de esta campaña por la reforma judicial feminista en base a los diferentes debates que se construyeron desde el año 2021 en los talleres, en el taller del encuentro del año pasado y hasta la actualidad, que son la remoción por juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamente la ley de ingreso democrático a todo el Poder Judicial, el aumento en el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implementar la paridad de género en la integración de los superiores tribunales provinciales y las cámaras de casación nacionales, provinciales y federales, el cumplimiento efectivo y la actualización periódica de la Ley Micaela para todo el personal del sistema de justicia, la implementación de la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, la evaluación en perspectiva de género y con una mirada en clave de derechos humanos como un criterio esencial para la elección de nuevas personas en los cargos de las magistraturas, la creación de un observatorio popular y feminista que dé seguimiento al desarrollo de la gestión de autoridades del sistema judicial, la implementación de sanciones a jueces y juezas, defensores y defensoras, fiscales y fiscalas que no apliquen la normativa internacional con perspectiva de género y la escucha activa a mujeres, infancias y diversidades, el cuidado a las infancias como principio básico en el proceso judicial, diciendo que basta de revinculación entre abusadores y las infancias abusadas o las adolescencias abusadas. No podemos seguir transitando esas vinculaciones forzadas. Adopción de medidas de acción urgente frente a las denuncias por violencia de género en cualquiera de sus formas, condena social y jurídica a la violencia política, mediática y simbólica contra todas las militantes y referentes políticas que luchamos contra el poder real, obligatoriedad en la integración de mesas de trabajo territoriales con equipos técnicos interdisciplinarios, mejoras en el servicio de justicia, descentralización tribunalicia, escucha activa, lenguaje claro y espacios de cuidado para feminidades, infancias, adolescencias y disidencias, más y mejor formación profesional a futuros abogadas y abogades con más y mejor práctica profesional, articulación amplia con sindicatos, organizaciones feministas, movimientos sociales y compañeras de todo el país en pos de generar la mayor adhesión posible a esta campaña a efectos de ampliar a más demandas y más reclamos, articulación con las juntas comunales y los consejos consultivos comunales de la Ciudad de Buenos Aires a fin de fortalecer y mejorar los espacios de abordaje de mujeres y el colectivo LGBTIQ+, en situaciones de violencia por motivos de géneros, y por último, la centralización de la información de progenitores susceptibles de ser demandados por cuota de alimentos. Estas son apenas algunas, no se me ríe, apenas algunas, poquitas, soy irónica por supuesto, de toda la gran lucha y la agenda que tenemos dentro de esta campaña. Y quiero, por último, agradecer y recibir el abrazo y el cariño de las compañeras Tati Almeida y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la compañera Dora Barrancos, la compañera Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, la compañera Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, Mara Brauer, diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todes, Mariana Carabajal, periodista feminista especializada en géneros. También nos mandó su abrazo Patricia Vaca Narvaja, diputada nacional, mandato cumplido. Lucy Caballero, referente del colectivo Ni Una Menos. Elena Corregido, senadora nacional, mandato cumplido por la provincia del Chaco. Yeshi Leyes, secretaria nacional de Juventudes de la CTA.
la compañera Mónica Macha, acá presente, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias a ellas por su presencia o por sus saludos en el caso de quienes no pudieron estar hoy aquí. Y ahora sí, me toca el honor de presentarles a las compañeras presentes en esta mesa. Y para continuar con la palabra, qué gusto, porque ya se me secaba la garganta, Vicky, la compañera Victoria Tesoriero, Proyecto Generar. Bueno, compañeras, muchas gracias a todas por venir. Gracias a María Rosa por prestarnos este sindicato para hacer este acto. No, todos acordamos ser muy breves, así que creo que todo se dijo mucho en el documento. Creo que las mujeres, hoy tenemos una crisis del sistema judicial que amenaza la democracia, pero las mujeres lo venimos percibiendo hace muchos años, ¿no? El problema con el sistema de justicia. Yo creo que desde Ni Una Menos, pasando por la formación del Comité por la Libertad Milagro, donde hay muchas compañeras de ese comité presente hoy. Luego, toda la situación, la denuncia en el caso de Bahillo por la reforma judicial feminista, que nos llevó a hacer un foro donde participaron más de 6.000 compañeras en todo el país. Luego la inclusión del taller en el encuentro Pluri, el taller por la reforma judicial transfeminista. Luego la elevación de una nota que acompañaron más de 200 organizaciones de mujeres en apoyo a la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema. Creo que venimos recorriendo un camino muy largo de articulación y creo que necesitábamos, desde Proyecto Generar, ¿no? Todo desde eso, no es personal. Creíamos que necesitábamos un espacio que pudiera articularnos, donde pudiéramos llevar adelante propuestas y construir, en definitiva, un programa de reforma judicial. La verdad que nos sorprendió en todo este camino el nivel de adhesión, cuando muchos compañeros nos decían, ese tema, ustedes se van a poner, ¿qué son? Ni siquiera son abogadas. o ese tema es una discusión de palacio, no es algo que le importe a la ciudadanía. Les quería decir que en mayo salió una investigación de una consultora que hizo una medición sobre los temas que importan a la ciudadanía argentina en el día de hoy, y uno de los más importantes es el sistema de justicia, con un 30% de la población argentina que lo ve como un problema serio a reformar. Y como dije en muchas otras intervenciones, no es casual que nosotras hayamos conformado este espacio, que las feministas seamos las que llevemos adelante esta agenda, porque creo que siempre el feminismo viene a incomodar, y esta discusión incomoda a muchos sectores, especialmente de un sistema judicial que es casi un anexo del Círculo Rojo, un poder judicial que trabaja para las empresas, que trabaja para los sectores más privilegiados de este país. No es casual que seamos nosotras, todas las organizaciones de mujeres a nivel nacional, que nos pronunciemos contra este tema y que militemos y que tratemos de posicionarlo de cara a la sociedad, ¿no? Que demos una discusión amplia de cara a la ciudadanía, de cara a la sociedad, porque realmente, como se dijo en el documento, en un montón de temas las principales afectadas somos nosotras, de un sistema judicial que no dijo nada sobre el préstamo del FMI, no dijo nada sobre la brutal represión en el marco de la sanción de una constitución provincial preocupante en la provincia de Jujuy, es decir, que no le importa lo que le pasa a nosotras como mujeres, no le importa lo que le pasa a la mayoría de la ciudadanía. Así que esta es nuestra herramienta política, esperamos que nos lleve a construir un programa de consenso amplio y profundo de reforma al Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Y a continuación nos comparte la palabra Sofía Corradini, secretaria gremial de Citraju RA. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres.
Bueno, lo primero que quiero hacer es celebrar la participación de quienes somos las representantes de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Vengo a hablar desde un lugar muy especial, después de la lectura de ese documento, muy completo. Nosotras venimos participando junto a las organizaciones sociales, políticas y gremiales por esto que denominamos la campaña nacional por la urgencia de una reforma judicial feminista en clave de derechos humanos. Y la verdad que para las trabajadoras judiciales esto no es una novedad, porque hace muchísimos años, más precisamente hace 15 años que de nuestro espacio sindical, venimos pensando y repensando la justicia que queremos, no solamente hacia el interior, para mejorar las condiciones laborales de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, sobre todo las que son atinentes a las condiciones desigualitarias en las que están, sino también para pensar en mejorar la calidad del servicio para con la sociedad. Y una cosa va de la mano con la otra, sin una tampoco puede funcionar. Entonces, a través de formaciones, capacitaciones, debates, la verdad que nos dimos esa enorme tarea de poder lograr dar la batalla cultural desde las bases, desde los trabajadores, desde quienes atendemos las mesas de entradas, desde quienes llevamos los expedientes judiciales, de generar conciencia social. Porque es importantísimo comprender que atrás de cada causa judicial hay un conflicto social que viene al Poder Judicial para ser resuelto. Y es cierto que el Poder Judicial es la última ratio dentro de los conflictos sociales, porque fallan también otras instancias. ¿Y cómo no va a importarle a la sociedad que el Poder Judicial no reproduzca el status quo, la corporación, el esquema patriarcal? Y sí, nos importa porque condiciona nuestra propia vida. Entonces, desde el compromiso que nosotras asumimos, que nosotros, por supuesto, también asumimos, venimos dando esa batalla hace muchísimos años y queremos lograr y esperamos lograr, no me frustro, soy muy esperanzadora de que eso va a suceder, pero que no hay reforma judicial feminista posible sin la voz de las trabajadoras y los trabajadoras que la componen. Eso es fundamental. Eso es fundamental, porque cuando hablamos de la democratización del Poder Judicial, porque lo que hay que hacer es que los trabajadores tengan este nivel de conciencia social. Lo que diríamos, hay que inyectar pueblo en el Poder Judicial. Eso es lo que hay que hacer. Y como segundo, yo sé que ya acá bien lo explicó la compañera Agostina, que es una referente del Ministerio Público de la Defensa y una referenta feminista, es imposible también la reforma sin promover el juicio político a los integrantes de la Corte. Son la conducción del Poder Judicial. Ellos disciplinan, adoctrinan y son la última voz en todos los conflictos sociales. Fundamental, conflictos sociales. Por eso es tan importante rever y repensar la justicia que queremos. Así que bueno, democratización de la justicia y remoción entonces de los integrantes, modificación en la integración y la composición con paridad de género y con el número. No permitamos tampoco darle poder a tan pocas personas. Venceremos. Gracias, Sofi. Gracias. Y a continuación la compañera María Elena Nadeo, referente de APDH. Bueno, gracias compañeras, la verdad que se acopla. Es un momento de particular importancia, la verdad que como decía Vicky, como decían las compañeras, esto se viene gestando desde hace tiempo. Hay un malestar, un cuestionamiento generalizado de la sociedad hacia el funcionamiento del Poder Judicial. Yo traigo la adhesión, por supuesto, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero también de las madres de Plaza de Mayo que han suscrito el documento, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de la Comisión
de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Provincia de Buenos Aires, de la mesa de organismos que desde hace años venimos planteando este cuestionamiento. Uno de ellos tiene que ver con lo que acá se planteó, la remoción de los miembros de la Corte Suprema, porque tenemos que decir que esta Corte Suprema, con el dilatamiento de las sentencias, obturó y enlenteció muchos de los juicios de lesa humanidad. Uno de ellos, por ejemplo, 8 años tardó la Corte Suprema en contestar el recurso extraordinario contra Carlos Blaquier, uno de los genocidas, cómplice del apagón, del genocidio, del asesinato de decenas de delegados del Ingenio Ledesma, allá en Jujuy. Y por esa dilación de 8 años, Carlos Blaquier murió impune y no se hizo justicia para las víctimas de aquella tragedia. Ese es uno de los ejemplos, por eso el tema del cuestionamiento profundo a la Corte Suprema. El otro cuestionamiento tiene que ver, y los organismos de derechos humanos, las fuerzas políticas y sociales venimos denunciando desde hace años también, en particular desde el gobierno de Macri, el desarrollo de esta estrategia de persecución a luchadoras sociales, luchadores políticos, como Milagro Sala en la provincia de Jujuy. Desde hace 8 años viene sufriendo esta terrible persecución y por ella reclamamos la urgente intervención de la provincia de Jujuy, del Poder Judicial en particular, pero ahora de toda la provincia. La verdad, ¿qué va a esperar? ¿Qué tiene que esperar el Poder Ejecutivo? ¿Qué tiene que esperar el Congreso Nacional? Sabemos que es difícil, sabemos que se requiere una relación de fuerzas que hoy no tenemos, lo sabemos. Se miran las diputadas nacionales que tanto han luchado por este tema dentro del comité, pero necesitamos una respuesta urgente en este tema. Y por último, decirles que también confluye en este movimiento otra temática que para que quienes trabajamos en la defensa de los derechos de los pibes, de las pibas, de las mujeres, viene haciéndose un reclamo muy fuerte que tiene que ver con la negligencia, la indiferencia de la justicia frente a las denuncias de abusos sexuales en las infancias de las madres valientes, mujeres que denuncian en la justicia y cuyos reclamos son desatendidos, ignorados y muchas veces incluso ellas mismas criminalizadas. Yo digo siempre que aquellas mujeres que no se dan cuenta o que no se animan a denunciar las situaciones de abuso, se las condena por complicidad. Y a las que denuncian, se animan a denunciar, se las persigue y se las victimiza. Entonces, por todo esto, me parece que esta campaña resume una cantidad de luchas y de necesidades sociales muy importantes, de derechos que no han sido todavía respondidos por el sistema judicial. Por todo ello estamos acá y nos encanta además la propuesta, nos parece muy importante la propuesta del Observatorio Popular Feminista. Hacia eso tenemos que profundizar. Queremos auditoría de las sentencias judiciales, queremos participar en el control popular y feminista del Poder Judicial. Es un desafío para los próximos meses, por supuesto, o años quizás, no lo sé. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Y a continuación nos comparte la palabra Melissa García, abogada feminista, referente de Abofem. Ahí va. Bueno, buenas tardes para todas, para todes, para todos, aunque me parece que somos más todas y todes. Particularmente desde Abofem Argentina venimos acompañando desde los inicios todo lo que fue el unificar las voces y hacer de manera colectiva y trabajar de manera colectiva por la reforma judicial feminista. Nosotras hace 5 años que nos propusimos el arduo trabajo de interpelar nuestra profesión como abogadas y un poco la idea, digamos, de adherir a todo el documento, y en cada una de las cosas que se han dicho son cosas que cada uno de los elementos los compartimos y los militamos, pero sí queríamos traer hoy, y el día de hoy yo poder hablar de esto, del ejercicio profesional. El ejercicio de la abogacía tiene
tienes muchas particularidades, y una de las particularidades que mucho no se nombra es el hecho de que somos, si se quiere, una pieza fundamental en las demandas judiciales. Está bien reclamarle a jueces y juezas en su ejercicio, reclamarle que tengan perspectiva de género y formación en género cuando concursan, lo hemos hecho y lo hemos requerido. También está bien pedirles que aborden los procedimientos y los abordajes frente a situaciones de violencia también sean con perspectiva de género. Pero hay algo que siempre va quedando en un lugar casi relegado, que es ¿qué pasa con el ejercicio de la profesión? Todavía nos encontramos con esta idea de que ser abogado o abogada tenemos la liberalidad, la posibilidad de elegir qué caso agarrar o qué caso no agarrar. Y lo digo en términos de agarrar porque es un poco como se habla en el cotidiano, y la realidad es que de un tiempo para acá somos unas cuantas que nos denominamos abogadas feministas como posicionamiento político, porque la facultad te da el título de abogada, pero feministas se hacen en las calles, y la realidad es que necesitamos que la profesión también quede atravesada por una necesaria y a la vez obligada, si se quiere, formación acorde al momento de llevar los casos adelante. Nos encontramos con muchísimas demandas donde también están totalmente fundadas, llenas de estereotipos de género, y que entran al Poder Judicial, y que los jueces y juezas, con esta idea de que no pueden intervenir en lo que las partes proponen muchas veces, nos encontramos con que se arman un montón de situaciones y se llevan conflictos sociales, como decía la compañera, porque manejamos realidades que vemos todos los días que nos suceden, nos interpela porque está en el cotidiano, que están totalmente atravesadas por cuestiones sesgadas, si se quiere, por estereotipos de género, que son muy difíciles de revertir. Entonces, lo que quiero traer es interpelar al ejercicio profesional, no solamente el cumplimiento de la ley Micaela, no solamente en capacitarnos y formarnos en lo que en definitiva es la normativa que está vigente. Nadie nos está requiriendo, que ni le está diciendo los colegas, sobre todo varones, que sean feministas, sino que respeten la normativa y que la cumplan en sus expedientes judiciales. Y por último, sí, traer y también alzar, digamos, la voz de todas las abogadas feministas que luchamos todos los días por revertir esta situación en los expedientes judiciales, acompañando a mujeres, a disidencias y niñeces, y también, digamos, abrazar a muchas de las colegas que son perseguidas, porque hay muchas abogadas que son perseguidas y hasta han sido tildadas, como una colega y amiga mía, de subversiva en tribunales por llevar un pañuelo. Así que también hay que cuidar a las abogadas feministas, hay que cuidarnos, seguir trabajando e interpelar la profesión, porque evidentemente somos parte fundamental, y si no, no hay reforma judicial feminista posible. Gracias. Gracias, Melissa. Y por último, para cerrar este primer panel, Yamile Sokolowski, Secretaría de Género de la CTA. Gracias, compañera. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeros. No voy a decir nada que ustedes no sepan, no tengan claro, no tengamos claro, pero creo que es importante subrayar la dimensión profundamente revolucionaria que tiene la reforma judicial feminista, el planteo de la reforma judicial feminista. Es arduo, es complejo. La compañera leyó una mirada sobre el Poder Judicial y sobre las tareas que nos planteamos en términos de esta reforma judicial feminista, y sabemos, María Elena lo decía, bueno, los próximos meses, los próximos años, no sabemos, pero creo que es muy importante tener presente esto, porque nos estamos encarando con el brazo del poder oligárquico en la Argentina, en la región, y que no es de los últimos días. Históricamente el poder judicial en nuestro país ha representado a la oligarquía, ha sido antipopular. Nosotras lo sabemos, las compañeras lo viven todos los días, todas nosotras en los lugares donde militamos, donde construimos organización, hemos acompañado infinidad de veces a nuestras compañeras a encontrarse con un poder judicial que no escucha, que no nos ve, que nos ignora, que nos maltrata, que nos violenta, que ya dijimos es un poder patriarcal, clasista, racista, y que sufrimos todos los días. No tienen que explicarnos. Nosotras
seguramente tendremos que seguir explicando que sabemos muy bien que la destitución de los jueces de la Corte Suprema, el juicio político a la Corte Suprema y la reforma judicial feminista no es una cuestión académica, no es una cuestión que se discuta o que le importe solamente a algunos sectores, sino que es una cuestión que le importa a nuestro pueblo y que le importa fundamentalmente a las mujeres y diversidades trabajadoras, porque nosotras nos organizamos, luchamos, conquistamos derechos, pero nuestros derechos se van todos los días por la canaleta de este poder judicial antipopular. Entonces, la lucha por la democratización del poder judicial, que no puede no ser feminista, es la lucha por garantizar para todas, para todos y para todes esos derechos por los que hemos luchado y por los que seguiremos luchando, y es luchar por nuestra democracia. También sabemos en estos días, lo decían las compañeras desde el comienzo, está la situación de Milagro Sala absolutamente presente entre nosotras, ese poder judicial actuando efectivamente como brazo del poder oligárquico, está atacando con absoluta crueldad al pueblo jujeño, a Milagro Sala. Es el mismo poder judicial que nos ha hecho llegar a la definición de un proceso electoral con la principal referenta, dirigenta del movimiento popular, proscripta, acosada, hostigada hace muchos años, intentada asesinar, sin justicia, sin investigación sobre su intento de asesinato y proscripta políticamente, claramente por la acción de ese poder judicial. Eso lo tenemos que seguir diciendo y tenemos que seguir construyendo la capacidad de transformar con este poder judicial la democracia en nuestro país y hacer que la democracia en nuestro país efectivamente sea un camino que permita garantizar el derecho a una vida digna, a una vida plena para todes, para todas, para todos, para nuestro pueblo, y creo que tenemos la plena confianza en que nuestra capacidad de encontrarnos, de tejer redes, de construir juntas y de organizarnos va a poder movilizar al conjunto de nuestro pueblo en este camino y que lo vamos a lograr. Gracias, Yamile. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola. Para Milagro, la libertad. Para Morales, el repudio popular. Ole, 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 hola. Y cerramos con un aplauso para las compañeras. Y de esta manera finaliza este primer panel. Invitamos a las compañeras del siguiente a acercarse ahora mismo aquí para dar continuidad y paso al segundo panel de esta tarde. Continuamos entonces, compañeras y compañeros, con este segundo momento, luego de haber compartido un documento consensuado a nivel nacional, federal, por las casi 400 organizaciones que integran en el país esta campaña, de haber escuchado a las compañeras del primer panel, de haber arengado también, como por allá lo está haciendo ahora la compañera. Les invitamos a sentarse, a ubicarse nuevamente. Por favor, no pasar delante de las cámaras para que la transmisión virtual también salga exitosamente. Y ahora me corresponde el honor de presentar esta mesaza, dijéramos. Y tengo aquí a mi lado a la compañera Paula Arraigada, referente de la Nelly Omar, que inicia con su palabra este momento. Buenas noches, casi sí, ya son buenas noches a todas. Se va a hablar mucho hoy de la injusticia y quisiera para empezar hablar de un acto de justicia. ¿Un acto de justicia divina o un acto de justicia militante? Que incluye y además también va a afectar a esta campaña. Hemos tenido la suerte
que en estos últimos días, en el cierre de lista, esté una compañera que viene bien del territorio, que conoce el territorio, que discute lo que le pasa a las compañeras del pueblo, porque es del pueblo, y que nos da una felicidad y un orgullo enorme de que esté en ese lugar, porque es un lugar expectante, con lo que quiere decir que va a estar ahí para dar la batalla de esta reforma. Es un acto de justicia, es un acto de felicidad y es un acto de grandeza para el feminismo popular que Elisa Juárez sea la próxima comunera de la Comuna 7. Ante tanta injusticia hay que hacer pequeños actos de justicia, que en este caso es un gran acto, porque si ustedes van a buscar una aliada que se va a preocupar durante 24 horas sobre qué le pasa a las mujeres, sea del sector que sea del partido que sea, busquen a Elisa, que seguramente van a encontrar una respuesta y si no, una voz amable para contener. Que eso es lo que generalmente nos falta a los feminismos populares. Se han dicho también aquí el por qué la necesidad de una reforma judicial, feminista, que albergue a todas, todos y todes. Pero quizás también algunas de nosotras, porque ustedes ya escucharon en varias intervenciones, qué difícil debe ser estar detrás de la columna, ¿no? Porque están como acá. Gracias. ¿Vos me decís que me veo mejor atrás de la columna? Creo que también desde este lugar queremos dar un aporte para construir esta campaña que tenga un debate que esté territorializado. Y eso no es hablar solamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino hablar de a lo largo y a lo ancho de este país. Pero para poder llegar con una campaña y con un debate a esos territorios, tenemos que quizás aconsejarles, decirles, acompañarles, que todo debe ser en un lenguaje popular, porque no se puede crear una mayoría o construir una mayoría cuando todo se hace desde un lugar academicista, donde la mayoría de nosotras que venimos de los sectores populares entendemos 4 palabras. Necesitamos entender para construir esa mayoría algo más que la palabra injusticia. Necesitamos saber por qué esa injusticia, porque la injusticia la vivimos todos los días en carne propia los sectores populares. Lo que hay que construir es una mayoría necesaria para que este debate sea algo que se transforme en una realidad. Y para eso necesitamos a las mujeres del pueblo, sean trans o sean cis, mujeres al fin. Y para construir eso necesitamos que el debate sea plural, sea diverso, con todas las voces incluidas, sean académicas o no. Para eso también me parece que hay una necesidad de discutir el feminismo, porque si esta reforma judicial feminista va a ser, como ha sido en el último tiempo el feminismo academicista y que siempre se dirige a una clase social, vamos a llevar una reforma judicial que va a ser feminista, pero va a ser solamente para un feminismo y para el feminismo que siempre ha tenido la voz. El feminismo popular se construyó con las voces de todas. Para construir una campaña donde todas estén incluidas, necesitamos las voces de todas. Por eso, la democratización de la justicia necesita la democratización de la palabra cuando se debata en el territorio. Saben
hemos escuchado muchísimas veces que hay debates sobre leyes que sirven para mejorar nuestras vidas. Nosotras como población trans sabemos de eso, pero a la hora de escribir el texto lo escriben mujeres cis. Como también cuando hay leyes que son para las mujeres de las clases populares, las escriben mujeres de clase alta. Eso no inhibe a que las compañeras de otros sectores sociales no puedan hablar, sino que necesitamos que haya un equilibrio y donde todas las voces puedan participar. Es un motivo para celebrar estar aquí en esta tarde, en esta noche, hablando de algo tan necesario como que la justicia deje de ser injusta para volverse justa. Pero tengamos presente que esa justicia, además de ser democrática, tiene que tener también con perspectiva de clase, tiene que ser antirracista, pero tengamos en cuenta que ninguna reforma, ningún derecho se va a adquirir, ninguna reforma judicial va a avanzar si no hay un gobierno popular en la Casa Rosada. Tengamos en claro a la hora de votar. Como decía Perón, y disculpen si a alguien le ofende la mención de Perón o lo que voy a decir luego que decía Perón, una casa no solo se construye de ladrillos, también se construye de bosta de vaca. Hagamos que esta nación, si no es por nosotras, por los que vienen, por las que sufren, siga teniendo gobiernos populares, porque entonces sí vamos a poder militar en todo el territorio de la nación argentina una reforma judicial feminista con perspectiva de clase, con perspectivas sociales, pero sobre todo con la igualdad, con la generación que tenemos, y disculpen si alguien le ofende, pero que sea una reforma peronista, porque si lo es, vamos a tener la seguridad que va a ser para todos los sectores, para todos y para todas. Gracias. Gracias, Paula. Y ahora sí, la verdad que la tendrías que haber presentado vos a Elisa. La presentas vos y presentar. ¿Para qué te iba a decir que no? Sí, sí. A continuación, en el uso de la palabra, la señora Elisa Juárez, precandidata a comunera por la Comuna 7, peronista, feminista, luchadora incansable, madre de 3 hijos y sobre todo una gran compañera. Bueno, gracias, Paula. Ella me quiere, por eso dice todo eso. Y además hace muchos años que nos conocemos, que juntas vamos caminando el barrio, que somos las que armamos quilombo en cada reunión. Así que bueno, y además somos de las pocas mujeres que hemos formado parte de los comandos de campaña. Entonces, como referente a nuestras organizaciones, ahora por ahí hay más compañeras. Bueno, buenas tardes, compañeras. Un gusto estar acá. Quiero agradecer a Vicky Tesoriero, a Proyecto Generar por esta iniciativa y también por darme el espacio, por darme la palabra, que no siempre las que venimos de los territorios, que no somos tan conocidas, pocas veces tenemos la posibilidad de hablar. Así que bueno, gracias, compañeras. Hace tiempo que las mujeres venimos haciendo un camino de preguntarnos quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, qué tipo de vida queremos, qué tipo de relación. Y bueno, a eso se llama deconstrucción. Y hace tiempo ya que también se viene hablando de la reforma judicial feminista, hubo otros momentos, otros intentos, y no sé qué pasó, fueron quedando en el camino. Y cuando nos convocaron para esto, a participar del foro, que la verdad que fue un foro maravilloso porque aprendimos un montón, también nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos aportar las mujeres que estamos en los territorios, las mujeres que no somos profesionales, que no somos abogadas? ¿De qué se va a tratar la reforma judicial feminista? Que diga todos, que diga todas, que diga todes, no, como que nos quedaba lejos.
este proyecto, esta propuesta. Pero bueno, caminando nos dimos cuenta de que ¿quién mejor que nosotras para contar por qué hace falta una reforma judicial feminista? Cada una de las mujeres que hemos ido a reclamar por cuota alimentaria, que primero no encontrás un abogado que te acompañe, y más en otras épocas, que tenías que demostrar que sos pobre para que un abogado te pueda acompañar, caminando a la calle Uruguay, yendo a los CGP, que en aquellos entonces había, la Dirección de la Mujer existía y tenía un abogado en cada sede, entonces vos ibas a preguntar cosas que no entendías, que el padre de tus hijos te decía, te voy a quitar los chicos, y con todo el miedo ibas a buscar apoyo y de repente te encontrabas con un abogado que decía, señora, ¿tiene propiedad? No. ¿Tiene recibo de sueldo? No. ¿Y entonces qué quiere que haga con ese pobre hombre? ¿Que le meta la mano en el bolsillo? Y yo digo, bueno, digo, doctor, ¿y qué hacemos con los chicos? ¿Los regalamos? ¿Los ponemos en un orfanato? Ay, no me hable así, señora. Le digo, pero usted, ¿cómo me está hablando? Pero bueno, creo que de esas anécdotas muchas podemos contar. Cuando te amenazan con quitarte los pibes, y cuando sos trabajadora también, iniciás un juicio laboral o vas a decir me despidieron sin causa. ¿Quién te apoya? ¿Quién te acompaña? Antes en Paraná y Rivadavia estaba el Ministerio de Trabajo, vos ibas y buscabas y te asesoraban. Ahora estamos en banda, no tenés plata, o sea, hay un asesoramiento, pero después para seguirla necesitas pagarle a un abogado o abogada y no lo tenemos. Entonces, bueno, cuando nos convocan para esto, yo digo sí, las mujeres de los barrios, las mujeres de todas las compañeras que nos están escuchando en las provincias, sobre todo, mire, en Buenos Aires tenemos esas dificultades, no me quiero imaginar en las provincias. Nosotras tenemos mucho para decir, nosotras tenemos mucho para aportar, y sobre todo lo que tenemos para aportar es organización, es el tejer redes, que es lo mejor que nosotras sabemos hacer. Así como cuando a alguno le falta un alimento, ahí estamos compartiendo lo que tenemos, también tenemos que empezar a juntarnos para hablar de estos temas, para reconocer lo que nos pasa. Así como nos costó reconocer que somos violentadas, porque que te violenten no es solo que te peguen una trompada, sino que te digan callate, vos sabés, vos no sabés nada, o que no te pasen la guita porque piensan que la vas a usar vos y no para tus hijos y tus hijas. Entonces, bueno, nosotras nos tenemos que organizar. Yo, si nos están viendo de otras partes del país, las quiero invitar, compañeras, todas tenemos que aportar, todas podemos aportar con nuestras vivencias. Así que bueno, entre todas tenemos, así como recorrimos un camino para lograr la interrupción voluntaria del embarazo, también ya empezamos a recorrer este camino. Y bueno, la justicia ha hecho todo lo posible para demostrarnos qué injusta que es. Así que bueno, gracias compañeras y bueno, vamos con todo y con todas. Gracias, Elisa. Y ahora Ana Sánchez Elhue, abogada feminista. No, perdón, Ana Sánchez Esperanos, todavía no, me equivoqué. Porque Ana Sánchez va a salir desde Chubut en breve vía Zoom, por eso la tenemos aquí atrás en la pantalla, pero ahora escuchamos a Elisa Juárez, no, perdón, la pastillita me olvidé de tomar hoy. Nelly no, Nelly Sierra, no me hagan lío. Rocío García Garro, sí, a vos te conozco. Rocío García Garro, referente de la Guardia de Abogadas de Católica por el Derecho a Decidir. Ahora sí, compañera, disculpas la confusión. Un furcio tenía que tener después de tanto tiempo. Ahí estamos, sí. Bueno, voy a ser bien breve porque, bueno, obviamente creo que todas y todos los que estamos acá queremos escuchar la Nelly. Así que, bueno, como me presentaron, formo parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización feminista que este año está cumpliendo sus 30 años y en lo que nos convoca aquí a nosotras, sus 20 años de estar haciendo feminismo jurídico.
Católicas por el Derecho a Decidir empieza su trayectoria de feminismo jurídico allá por el 2003, cuando los sectores antiderechos judicializaron el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que se había creado en ese año, ¿sí? Y justamente eso es lo que yo quería conversar con ustedes y traer un poco acá para abrir la discusión, ¿no? Esta eterna e histórica connivencia entre los sectores antiderechos y el Poder Judicial. Esto es algo que nos ha costado derechos a las mujeres de manera sistemática y que se hizo más vigente con la Ley 27610. Y muy brevemente es lo que les quería comentar. Luego de la Ley 27610, que ustedes se acuerdan, se sanciona allá a finales de 2020 y se pone en vigencia a fin de enero del 2021, comenzaron a iniciarse un sinnúmero de acciones, llegamos a contabilizar 37, pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. Esas acciones en contra de la ley no fueron rechazadas, ¿sí? El Poder Judicial las receptó. Y no solo que las receptó, sino que, y yendo un poquito a los números, 2 acciones de esas presentadas les hicieron lugar a medidas cautelares. Entonces, no sé si recuerdan, pero en el año 2021, en Chaco y en Mar del Plata se suspendió la vigencia de la ley. O sea que durante el 2021 tuvimos ciudadanas de primera categoría y ciudadanas de segunda categoría que no podían acceder a la interrupción legal del embarazo en Argentina. Esta situación que les cuento de 2021 todavía no está terminada de resolver. Esas 37 acciones no están completamente cerradas y lamentablemente 3 de esas acciones hoy están para ser estudiadas por la Corte Suprema de Justicia, lo cual es peligrosísimo y nos debe preocupar, ¿sí? No obstante, los sectores antiderechos siguieron actuando y en el 2022 tomaron otra forma. Ya no fueron en contra de la ley de manera concreta, sino que buscaron criminalizar personas. Y el Poder Judicial nuevamente respondió. Se criminalizó a usuarias del servicio de salud, a quienes se les impidió acceder a la interrupción del embarazo, se las persiguió y se las imputó. Se criminalizó a profesionales de la salud que cumplían con su derecho e inclusive se criminalizó a activistas y, como ustedes deben recordar, fatídicamente, la Navidad del año pasado, socorristas estuvieron privadas de la libertad. Esas mismas socorristas hace unos días fueron imputadas. El proceso penal sigue abierto. Entonces, estas articulaciones históricas que han tenido los sectores antiderechos con el Poder Judicial, como feministas, debe preocuparnos y creo que debemos debatirlas y discutirlas. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Y ahora sí, desde la provincia de Chubut, desde Trelew, por la vía Zoom, Ana Sánchez Elhue. Bienvenida, compañera. Escuchamos tu palabra. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un placer, compañeras, compartir con ustedes el panel y esta hermosa jornada. Quien les habla, vengo de la provincia del Chubut, del sur del país. Nuestra situación en la provincia se asemeja bastante a la situación de otras provincias, como la provincia hermana de Jujuy, de Catamarca, y lo que está pasando en Mendoza. Actualmente nos preocupa la criminalización de la protesta. En nuestra provincia tenemos más de 50 criminalizados por el derecho a la protesta, 48 procesados y 2 condenados. Uno de ellos es un delegado gremial docente y otro un activista docente. Esta criminalización se debe a el alzar la voz por derechos tutelados constitucionalmente, como el salario digno y el derecho al ambiente, a un ambiente sano. Por eso, desde los organismos de derechos humanos de la provincia y desde los feminismos, queremos instar por una reconstrucción del Poder Judicial. Entendemos que los operadores que conforman la justicia, que conforman el Poder Judicial, tienen que estar preparados, capacitados en derechos humanos, tienen que
contar con perspectiva de género y además tienen que tener una probada y demostrada trayectoria de territorio. Con esto lo que se pretende es que quienes son auxiliares de la justicia actualmente, hablo de todos los cargos, fiscales, defensores públicos, jueces y juezas, puedan tener una sensibilización mayor ante situaciones como las que anteriormente comentaba. Queremos una cercanía con la gente y una cercanía que propenda al acceso a la justicia de los justiciables. No queremos más y decimos basta a una justicia racista, clasista y patriarcal. Por eso nos encontramos presentes aquí. Hablo en nombre de la provincia del Chubut, pero también con esta consigna de la federalización de esta reforma judicial feminista, pretendemos que tanto el ingreso como la permanencia al Poder Judicial no sea solo para una clase que mantenga el statu quo y los intereses de unos pocos, sino que realmente haya justicia para todos y todas. Ese es nuestro mayor deseo y nuestro aporte desde el sur del país, así que les brindo un gran abrazo y que salga esta reforma. Muchísimas gracias, Ana, desde Chubut. Y ahora sí, antes de darle voz a nuestra queridísima Nelly, no puedo evitar detenerme por un instante en el concepto de campaña, y me acuerdo en el taller del Pluri, cuando en un momento Vicky se me asoma y me dice, bueno, campaña, y como nosotras nos conocemos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de donde también nos hemos encontrado durante muchos años con Nelly, es inevitable recuperar la experiencia política de una construcción tan diversa, plural y federal, donde nos encontramos compañeras de pertenencias políticas de una diversidad gigantesca y que supimos tener muy claro para qué estábamos conformando esa campaña. Creo que todo lo que hemos ido escuchando, tanto en el panel, en la charla anterior como en esta, da cuenta de una claridad de objetivos políticos que es fundamental para ir hacia adelante en aquello que nos proponemos. Así que simplemente no quería dejar de despuntar el vicio diciendo, recuperando este concepto de campaña, porque a nivel internacional lo que hemos construido ha sido y continúa siendo observado y tenemos que poder seguirlo recordando para construir a partir de ahí, también construyendo memoria, estos pañuelos que nos unen entre nosotras, entre nosotres y que nos hacen trascender las fronteras a nuestra América y también a todo el mundo. Así que simplemente eso, y ahora sí, presentar a nuestra queridísima compañera Nelly Minchersky, abogada feminista, redactora del Código Civil de la Nación, militante histórica por los derechos humanos de las mujeres. Nelly Minchersky cierra esta jornada. Hola. Hoy, bueno, la verdad que estoy... Hola. Ay, bueno, estoy muy contenta, no lo voy a negar. Hace unos años, 2 años, 1 año, empezamos a trabajar un grupo pensando en qué hacíamos con este monstruo. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la institución judicial? Porque si decimos la justicia ya tiene un valor adentro de esa palabra. Y nosotros vemos que tenemos que aclarar que en realidad estamos hablando de la injusticia que existe en nuestro país, en muchísimos de sus tribunales. Y yo diría que más que también hablamos de justicia, reforma judicial feminista,
Y en realidad estamos hablando de una reforma judicial con perspectiva de género, pero con perspectiva de derechos humanos. Porque no queremos una justicia matriarcal, por lo menos yo y creo que ninguno de ustedes. Entonces, muchas veces hablo de esta pequeña reflexión porque no queremos hegemonías, queremos una justicia que sea tal, una institución judicial. ¿Y por qué? Porque acá y en otros países pasó lo mismo, avanzamos mucho y tenemos un cuerpo legislativo de leyes, de normas, tenemos el derecho convencional, tenemos una estructura normativa que nos permitiría realmente tener una vida mucho mejor si tuviéramos un Estado en todos sus poderes, legislativo, administrativo, judicial, trabajara con perspectiva de género, si trabajara con perspectiva de derechos humanos, o sea, porque cuando vamos a tribunales no es solamente lo que nos pasa culpa del juez o culpa de un empleado, porque no está capacitado, es culpa de a veces un poder legislativo que legisló mal o de un poder ejecutivo que no tomó las medidas debidas en la selección de jueces, de un consejo de la magistratura que falla, o sea, y de una facultad de derecho que no enseña perspectiva de género. Ahora, como es suficiente que nos aboquemos ahora a reforma judicial feminista, porque este mundo es tan amplio que sería imposible, sería maravilloso que un grupo como este que estamos acá y todas las compañeras y mujeres que adhieren pudiéramos lograrlo. Pero entonces vamos a abocarnos a esto. Y esto que nos convoca hoy, yo no voy a hablar de todos los principios, lo que queremos por tal documento, lo dijeron muchas compañeras, ¿no? Pero hay algunas cosas que me preocupan. Entonces, cuando yo hablo de reforma judicial feminista, estoy hablando de cambios y algunas veces de no cambios, sino, por ejemplo, de qué hago con los insumos legales que ya tengo, qué hago como para que se apliquen. Entonces, lo primero es pensemos acciones para que las leyes que ya están, que son muy buenas, sean efectivas y eficaces. Porque la ley es indispensable, pero no es suficiente. O sea, si yo no modifico, si yo tengo un poder judicial, institución ajena al pueblo, desconocida, si me han convencido y me han educado como que es algo que no tiene que ver con mi vida, o como que el derecho y la justicia está ahí y no influye, yo no tuve un problema, no me desalojaron, entonces todo lo que pasa en tribunales me es ajeno. Estoy entregando poderes, estoy resignando derechos, porque el derecho y el poder judicial y las leyes y cómo la aplican nos incide a todas y a todos. Y un ejemplo es el tema de esta, que no sé ya cómo llamarla, porque no la quiero llamar ni Corte, ni Suprema, ni nada, que dicta fallos que son, pero no les hablo de las barbaridades jurídicas, pero cuando rechaza un amparo que tiene nada más que nada menos como objetivo que no se, digamos, fumigue con venenos cerca de las escuelas, no se ocupa, lo rechaza. O cuando todo lo que ha pasado con la luz, con las cuotas, con el internet, todo está, una corte que se toma 20 años, no tiene plazos. Entonces, tenemos muchísimo para hacer. ¿Cómo seleccionamos? Primero que todo, para no perderme, voy a decir lo que dijo Paula. Yo tenía anotado trabajar con
y tiene que ver con lo que dije recién, con la territorialidad. No podemos construir, debemos construir una cantidad de proyectos, observatorios, leyes, pero tenemos que, primero que todo, empoderar a las personas y en especial a las mujeres de sus derechos. Las mujeres todavía, en gran parte, y sobre todo los sectores más vulnerados y que han sufrido más en su vida toda esta injusticia, son aquellas que no tienen idea. No tienen idea, supongamos. ¿Por qué? Porque hemos sido incapaces en la ley. Eso deja algo marcado a fuego, aunque no nos parezca, porque no se nos ha permitido, se nos privó del goce, porque no se habla de qué es una relación sexual, se nos priva de la educación sexual y no sabemos que tenemos derecho a que no se haga eso. Yo he escuchado a mujeres que me han dicho, bueno, doctora, pero mire, a mí no me pega a mí, pero no me pega a los hijos. Y eso es porque eso se llama violencia simbólica. Nos han dicho tanto que somos incapaces, que entonces muchas personas consideran que no podían separarse. Eso por un lado, por otro la Iglesia, con que es pecado los besos, que es para toda la vida. O sea, nos han conformado, porque somos seres humanos, que aparte de todo lo que traemos de genética, etcétera, la subjetividad se va construyendo en base a cómo articulamos con la sociedad. Entonces, eso es una de las tareas que yo creo que tendremos que ver cómo hacerlo, cómo empoderar de los derechos, de las normas, de que esto no es natural. No hay un derecho natural que diga que tienen que haber pobres. Siempre los hubo. Hasta las frases de este sentido nos han ido modificando la cabeza, quitándonos dignidad, quitándonos respeto. Y si encima, como yo hoy en otra actividad que tuve recordaba que cuando hablaba del sujeto niño, que los niños son sujetos de derecho, una de las cosas que decíamos era que no había que hablar de carencia, habría que hablar de necesidad y de derechos, que eso iba constituyendo el concepto. Y nosotros tenemos hoy una corte donde un señor, no sé qué, pues no sé cómo llamarlo, se da el lujo de decir que donde hay una necesidad no hay un derecho. Eso se sabe qué quiere decir, le quita el carácter de garante, destruye, está en contra de todos los derechos humanos. Entonces, uno de los temas, territorialidad, empoderar a las mujeres que son titulares de derecho, que no se les está regalando nada, que cuando exigen que las escuchen, hagan lo imposible, porque tienen derecho a ser escuchadas. Eso es ser ciudadana. No somos ciudadanas nada más que el día que votamos. Entonces, yo pienso que nosotras tenemos que darnos una organización y que para llegar a la territorialidad tenemos dos caminos. Uno es proponernos en conjunto actividades. Otra es que cada ONG, cada organización que adhirió y que esperemos que siga adhiriendo, y ahí tomo lo que decía la compañera, lo que hemos aprendido en la campaña, tiene que asumir, porque esto es yo creo, recién me decía Marianela, la reforma judicial es como fue el aborto en la agenda feminista, hoy es la agenda feminista. La reforma judicial tiene que ser como una marea, tenemos que impregnar a la sociedad, porque está en juego mucho para las mujeres. Cuando no nos escuchamos, cuando si una abogada vacila y dice, le hago hacer la denuncia, cae en un campo, no sé cómo explicarle, como de los romanos,
cuando las madres protectoras ven la indiferencia con que se trata y cómo no se les cree. Y todo esto está también con uno de los brazos enormes del patriarcado, que ha sido la Iglesia, porque es la que nos instruyó así, digamos, ya esto lo conté, el tema de cómo no se habla, cómo no se nos cree, pero oh casualidad, cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos, van a ver que ahí es donde si nos violan, si hay abuso, ahí es cuando las mujeres todavía no se nos creen. ¿Y por qué? Porque en realidad todavía, y a pesar de que logramos la ley de IBE, ese camino es el camino que toca y destruye los basales del patriarcado. Y el patriarcado, como ya hemos aprendido, no es algo aislado, es algo que está ligado muy profundamente con el capitalismo y con determinados, porque si no, no se entiende, o casualidad, ¿qué sectores estaban en contra del derecho al aborto? ¿Qué sectores, salvo algunos sectores de otro nivel, digamos, que por distintas influencias, iglesia evangelista, se acercan y no tienen porque no tienen conciencia de lo que significa obligarte a tener un hijo también, como los hijos como en la antigüedad, como venían de Dios, no se preocupaban mucho de la muerte, porque también si se iban enfermos era Dios. Claro, si yo creo que hay algo superior, entonces prácticamente me convierto en un siervo. Entonces, todos estos temas nosotros tenemos que ir tomándolos. ¿Y cómo? Uno sería este tipo de actividades, pero tenemos múltiples actividades. Tenemos que profundizar el estudio, también teóricos, pero también tenemos que golpear puertas. Tenemos que ir y estar atrás del Consejo de la Magistratura para ver qué pasa con los casos. Hace años que el Consejo de la Magistratura no hace lugar a ningún periodo de juicio político. O sea, todavía estos señores, Risi, jueces que fallan en contra de la ley y siguen indemnes. Tenemos que promover que cambie. No puede ser que los jueces sean los únicos funcionarios en nuestro país. Yo como profesora cada 7 años tengo que decir qué hice durante esos 7 años. Los diputados, la comunera, no son los únicos que son inamovibles son los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una justicia o no tiene plazos. El dios Cronos creo que se mata de risa, porque tenemos cosas terribles. Hoy yo contaba de un juicio de abuso. Una señora denuncia abuso contra 3 niños que debían tener 3, 5 años. 15 años después, la última instancia, o 20 años creo, cuando los chicos ya eran adultos. Eso es una vergüenza. No puede ser que la Corte elige y saca de cajoneado el artículo cuando cambió lo del Consejo de la Magistratura. Nosotros estamos viviendo escándalo jurídico. Entonces, como sociedad civil, no sé, es muy pesado, es mucho para hacer, pero tenemos que golpear la puerta por el tema del Consejo de la Magistratura. La compañera hoy contaba las penurias. En el año 2015, justo antes del cambio de gobierno, desgraciadamente, desgraciadamente que cambió el gobierno, no que la ley. Salió una ley que nos pareció muy buena, pero no importa que no era muy buena. El diputado Abal Medina, de patrocinio jurídico gratuito, que el Poder Ejecutivo iba a disponer a las provincias de equipos de profesionales en cada provincia, porque está comprobado que si uno no acompaña
con un equipo a una mujer que sufrió violencia es ponerla en la boca del tigre, aunque le toque una buena jueza, porque necesita tanta contención. Entonces sale esa ley, viene el gobierno de Macri, abogadas estuvimos peleando a ver qué pasaba, se hace un concurso terrible, mal hecho, designaron creo que a 20 personas. Este gobierno, estamos golpeando las puertas durante todo este tiempo. ¿Por qué no hacen convenios con los colegios de abogados para buscar forma? Porque desde el punto de vista económico posiblemente era muy ilusorio. Entonces todavía no lo logramos. Y eso es fundamental, porque el patrocinio jurídico gratuito especializado, no el que había en mi época, que me sorteaban y me podía tocar una causa de familia, y tenía, por suerte, yo ejercía derecho de familia, pero me podía tocar cualquier otra cosa, y a la inversa, a una mujer violada, por ahí le tocaba un tipo que sabía comercial. O sea, una defensa y patrocinio jurídico en serio, gratuito, es una de las banderas que todavía no se ha logrado, porque el asesoramiento no basta. Yo tengo que acompañar y eso tiene un costo y lo tiene que asumir el Estado. Avanzaron en algunas provincias, me prometieron que ahora están de nuevo con el concurso. Esto es uno de los reclamos que tenemos que hacer, tenemos que golpear la puerta al ministerio, esté el gobierno, ojalá que esté un gobierno amigable, esperemos, pero hay que golpearle igual la puerta, porque no se logró en estos 4 años. Bueno, supongo que no tengo que seguir hablando. ¿Qué? No te oigo. Bueno, chicas, yo les quisiera transmitir mi emoción de ver a todas juntas. Ojalá nos pudiéramos quedar bailando, cantando, porque realmente hoy Estela Maris Martínez terminó su intervención con esa famosa frase de Galeano, ¿no?, que es la utopía, porque uno cada vez que camina, dice, se aleja más. Hago un paso y se alejó la utopía. La utopía es eso, es seguir caminando. Entonces las invito a que sigamos caminando y vamos a lograr cosas, aunque sean pequeñas, pero si logramos que una mujer, que no tengamos que llegar a ir a la Corte Interamericana, porque durante 15 años la justicia argentina no cumplió. Y les quiero aclarar que hay muchas mujeres juezas que están en nuestro camino también, pero necesitamos impregnar todo el Poder Judicial. A lo largo federal es muy complejo. Cada provincia tiene que saber porque tiene su propio procedimiento. Eso también es un objetivo que tenemos que tener. Acá, ¿qué pasa con los códigos de procedimiento que son vejestorios? Tenemos muchas cosas, debemos tener, pero como eso, ya yo creo que este bebé, esta beba, nació hoy, está la reforma judicial. Así que bienvenidas y a seguir, como dije antes, también. Gracias, Nelly. Gracias a todas, todes, por venir a este acto de la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Y me toca la tarea de compartir todas y cada una de aquellas organizaciones que integran esta campaña. Les pido que me acompañen con un aplauso, porque la lista afortunadamente es muy extensa. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, al colectivo Ni Una Menos, a Proyecto Generar, Citraju, CLADEM, la CTA, APDH, Católicas por el Derecho a Decidir, ABOFEM, la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero, Atenea Feminista Popular, Colina Feminista, Quinta Ola. Miren que no llegué a la docena todavía y son 300 y pico. Vamos con esos aplausos.
nada ni nadie nos va a parar.